Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal Especial con la doctora Julia Sáenz. Este curso de Derecho Penal forma parte de la carrera de licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Esta clase corresponde a hoy miércoles 18 de junio y este es el grupo tercer año AV. Siempre me gusta aclarar que las clases en la Facultad de Derecho son de manera presencial. Sin embargo, debido a los disturbios acaecidos en los alrededores de la universidad y para resguardar la seguridad del personal administrativo, de los estudiantes y del personal docente, las clases se están impartiendo de manera virtual y nosotros la estamos dando a través de la plataforma Zoom. Yo le voy a pedir a los estudiantes, Anet, Lizzy y Vicente, que se pongan en vista porque voy a empezar a pasar lista. El que no está en vista se considera como inasistencia. Hay un estudiante que me escribió, que creo que fue Sierra. ¿Eres tú el que me escribiste en el WhatsApp, el grupo de WhatsApp? Sí, que estaba confrontando problemas con la cámara. Bien, empezamos. Voy a pasar lista según el orden en que me aparece a mí aquí en cámara. Caroline Caballero, Nicole Salazar, Carol Galvez, Seidy Montero, Stephanie Rodríguez, Alexandra Aguirre, José Torres, Cristian Marciaga, Cielo Carrión, Nicole García, Joshua Lawson, Milagros Aguilar, Gabino Zúñiga, Emma Lucero, Denis Morales, Vicente Abreu, Anet Ortega, Lizzy Hernández, José Sierra y Gabriela Benítez. Nuestra clase está entrando Emily Forero. Bien, nuestra clase del día de hoy la vamos a dividir en dos partes. Una, vamos a ver rápidamente todo el cuestionario. Voy a estar así, no hay voluntarios, yo voy a asignar una pregunta a cada persona del cuestionario. Dos, yo les voy a pasar a ustedes un corto de una noticia y me van a identificar si hay o no figuras delictivas, cuáles son. Y yo les voy a explicar inmediatamente que empecemos esa segunda parte del taller cómo se va a llevar a cabo. Recuerde que ya nosotros hemos cubierto todo el programa del primer semestre y estamos en periodo de repaso. Gabriela y Emily, en vista, hay una excusa solamente que escribieron aquí, porque si no, me veré forzada en la necesidad de ponerle inasistencia al curso. Profesora, la computadora se me pone lenta y se me para. Por Bueno, eso fue... escríbalo en el chat. Ok, profesora. ¿Y qué pasó contigo, Emily? Emily ni siquiera está ahí. Ahí está Emily ya conectada. Gabriela, trata, por favor, de solucionar eso, igual José. Bien, vamos con las preguntas. Vamos a poner aquí taller cuestionario. Hoy es 18 de junio. Este es el tercero. A ver, la primera parte es el cuestionario. Muy bien. Pregunta número uno le va a corresponder a Caroline. La pregunta 2 a Nicole Salazar.
La pregunta 3 a Carol. Pregunta 4 a Stephanie. Pregunta número 5 a Alexandra Aguirre. Pregunta número 6 a Cielo. Pregunta número 7 a 8 a Lawson. Pregunta número 8, Gavino. Pregunta número 9 a Emma. Pregunta 10 a Vicente. Pregunta 11 a Ortega, Anet. Pregunta 12 a Lizzy Hernández. Pregunta 13 a Seidi. Pregunta 14 a Emily Forero. Pregunta número 15 a Marciaga. Ponte en vista, Marciaga. La 16 a Gabriela Benítez. Entonces, como quedan 4 más, Caroline, a ti te toca la 17, pero la dices en orden. Primero la 1 y después, bien. Entonces, a Carol, 18. A Cielo, 19. Y a Emma, la 20. Empezamos, ¿cómo van a hacer? Lo van a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a leer la pregunta, solo la pregunta. La respuesta no la van a leer. Usted la respuesta la va a decir con sus palabras. Mire, nos vamos a preparar para el semestral. En el semestral, si estamos en la virtualidad, se va a hacer oral. Bien, usted va a estar, cuando está hablando conmigo, mirando a la cámara. Usted ve que si yo no estoy mirando a la cámara y estoy así, queda la impresión de que estoy, ¿qué? Leyendo. Entonces, no puede estar así a la mitad de la cámara. Si usted tiene de esquina su computadora o su celular, usted mira así, pero se está viendo toda esta parte de su rostro. ¿Me expliqué? Bien. Entonces, no quiero a nadie, si tenemos que ir a lo virtual, vaya arreglando la cámara. No quiero a nadie con la cámara apagada, por favor. Tienen que estar con su cámara encendida. No quiero fotos en la cámara. Mire que están encima de la universidad. Empezamos, Caroline. Voy a empezar a poner aquí ausencia a la gente que ha cambiado a foto. Tengo nada más dos excusas que me han dado. Gabriela y José. Entonces los demás en vista. A ver, Caroline. Pregunta 1. Pregunta número 1 del taller cuestionario de Derecho Penal Especial. Dice así: ¿qué relación existe entre el delito de secreto empresarial y los delitos contra la propiedad industrial? Bueno,
A primera vista, estas dos figuras delictivas son fácilmente confundibles si nos fijamos solo en el hecho de que se tratan de una apropiación indebida de algo que no es de la gente. Y Ujú. aunado al factor de que tienden a confundirse debido a que como son secretos empresariales y derechos de la propiedad industrial, al convergir en este mundo empresarial a veces es fácil confundir estas dos figuras. Pero ellas se diferencian, por ejemplo, en que en la revelación de secretos empresariales hay un dueño per se en los delitos contra la propiedad industrial hay un dueño per se de aquello de lo que se están apropiando. En la revelación de secretos empresariales no, porque el artículo de hecho habla de un agente económico, que puede ser una empresa, una persona o el mismo Estado. En los delitos contra la propiedad industrial necesariamente se habla más bien de que sea una empresa. Excelente. Pregunta 2, Nicole Salazar. Ok, la pregunta 2 dice, ¿cuáles son las diferentes formas, modalidades, clases o tipos del delito de hurto? Según tengo entendido, el artículo 214 del Código Penal establece el delito de hurto y puede ser hurto simple, agravado, violencia económica contra la mujer, eh, hurto de vehículos, hurto de ganado y de bienes agropecuarios. Excelente, muy bien. Muy bien. Ahora yo le voy a decir eso, qué puntaje, cómo lo estoy yo evaluando. Sierra me dice que no escuchó. Profe, es Torres. Torres. Ah, Es, tú fuiste el que no escuchaste. sí, profesora, creo que no me llamó. Lo que pasa es que hay un ruido en la casa y no puedo escuchar. Porque yo no te llamaría, no te vi en el. Creo que me confundió con el otro José. Sí, te confundí con el otro José, exacto. Ah, bueno, entonces la 17 ya no eres tú, Caroline. Aquí ponemos Torres. ¿Oíste? Torres. Doctora, ok. Bien, entonces, Carol, pregunta 3. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Pregunta número 3. ¿Qué diferencia hay entre el delito de violación carnal y la corrupción de menores? La primera diferencia que debemos hacer es que al definir la violación carnal es el acceso que tiene una persona mediante intimidación o violencia a otra persona sin importar la edad ni el sexo con sus órganos genitales. Y cuando Ajá. hablamos de lo que es la corrupción de menores, hablamos específicamente de personas menores de 18 años a las cuales sin necesariamente intimidación o violencia se le hace participar o se le hace presenciar actos de naturaleza sexual. Tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país, aunque no lo queramos ver así, hay las personas de 17 años ya son menores de edad, 16 años, y quizás muchas de esas personas tengan una vida sexual activa y el que otra persona mayor de edad le haga participar o presenciar incluso casos de naturaleza sexual ya viene siendo corrupción de menores, porque aunque se piense, puede ser una muchacha que tenga un cuerpo que ya se vea mayor, pero son menores de edad. Entonces, la principal diferencia es que la violación carnal se le puede dar a cualquier persona, cualquier edad, cualquier género, mientras que la corrupción de menores viene siendo inducir a la persona a actos sexuales siendo menor de edad. Excelente, Carol. Muy bien. Stephanie, Bueno, a mí me tocó la pregunta 4 y ¿qué, dice, ¿cuál es y la? qué pasó con que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo? Es que tengo como mala la conexión, profe. Déjeme Ajá, volver a dale, mi escribir. amor. La pregunta 4. 4. ¿Cuál es la afectación al delito de explotación sexual y comercial con las nuevas modificaciones en el Código Penal y su relación con la trata de personas? Bueno, en el año 2024, eh, Viéndome a mí, no viendo para abajo, viendo a la cámara. ok, profe. Con la ley Levanta los ojos. 458 Ajá. del 3 de diciembre del 2024, que reformó la ley 79 del 2011,
sobre la trata de personas y actividades conexas. eh, ¿Cómo le explico? Fue su modificación, pues. La explotación sexual más que nada vendría siendo cuando una persona es obligada a trabajar más que nada teniendo relaciones sexuales o estando en la calle de manera que, por, o sea, que ella misma no puede decidir sobre ella, pues. Y la trata de Ajá. personas vendría siendo más que nada cuando le ofrecen trabajos y luego le ofrecen un trabajo y luego es otro trabajo que le tienen, profe. Bien, fíjese, está bien, Stephanie. A lo que Stephanie le ha señalado, yo le incorporo lo siguiente. ¿Cuál es la afectación? La afectación es que ese delito de explotación sexual comercial ha dejado de ser un tipo penal autónomo para convertirse en un tipo penal derivado de la trata de personas. Usted va a escuchar que esta norma deroga el artículo 180. Claro, elimina el artículo 180, pero no es que ha derogado y ha eliminado el delito de explotación sexual comercial, como yo escucho a muchos abogados. No, lo ha convertido en un tipo penal derivado de la trata de personas. Por eso es que cuando usted se va al artículo 456A, usted va a ver que incorpora los verbos tipos que tenía el artículo 180. Y entonces usted ve que dice: capte, reclute, retenga, reciba, instigue, promueva, dirija, organice, invite, gestione, facilite, favorezca, ofrezca, consienta, acepte, adquiera, induzca, financie o publicite por cualquier medio y por cualquier forma a una persona con fines de explotación sexual, explotación en la prostitución, turismo sexual local o internacional, servidumbre sexual, servidumbre laboral, trabajo, servicio forzado, y así se va. Y dice luego, con fines de explotación por medio de engaño, coacción, violencia. Y en el segundo párrafo de ese artículo 456-A que usted debió buscar, recortar y pegar en su código, dice: se entenderá por explotación el obtener un provecho material o económico o cualquier otro beneficio para sí un tercero mediante la explotación sexual, incluidas la explotación en la prostitución, y va señalando, va describiendo todos los aspectos que nosotros teníamos en el 180. Fíjese que el 180 decía: facilite, instigue, reclute, organice. ¿Se fía? Mire el 180. De cualquier forma, la explotación sexual de personas de uno u otro sexo. Y entonces sigue ahí señalando otras situaciones que ya contempla el artículo 456A en la nueva descripción. Entonces no comparto, respeto, pero no comparto el punto de vista de aquellos penalistas que dicen: ya la explotación sexual comercial no existe. No, ha dejado de ser un tipo penal autónomo. ¿Qué hace el que un tipo penal sea autónomo? Oiga, que su nombre aparezca en el capítulo como delito específico. ¿Y cómo se llama ese delito? Corrupción de personas, ese capítulo. Corrupción de personas, explotación sexual comercial. ¿Y qué más dice en ese? Acuérdense que yo les he dicho que la denominación genérica de la figura delictiva la tiene el título y la denominación específica la tiene el capítulo. Entonces, la denominación genérica de esa figura delictiva la dice el título tercero: delitos contra la libertad e integridad sexual. Y ahí entran todas las figuras delictivas.
de ese título. En los capítulos me dicen la denominación específica, por eso es que yo le insisto que hay que decir inclusive el artículo, porque el artículo me dice la modalidad, forma o clase o tipo, que es lo mismo de delito cuyo nombre está en el capítulo. Entonces aquí, todas esas denominaciones específicas son tipos penales autónomos. Corrupción, el capítulo segundo dice de este título tercero, corrupción de personas menores de edad, coma, una figura delictiva. Explotación sexual comercial, otra figura delictiva, lo está convirtiendo en un tipo penal autónomo. Y ya deja de ser tipo penal autónomo para convertirse en un tipo penal derivado. ¿De quién, profesora? De el delito de trata de personas. Entonces, si a una persona que se le estaba llevando el proceso por explotación sexual comercial y no había suficientes pruebas, ya hay un sobreseimiento provisional, no definitivo, y después aparecen nuevas pruebas y se reabre el proceso. No podemos decir, ya no se puede reabrir por explotación sexual comercial porque es que esto no hay. No, todavía sigue, pero es un tipo penal derivado. Ahora se ha convertido en un delito contra la humanidad. ¿Me estoy explicando? Y ese delito, y no va contrario a la garantía penal que dice en el artículo 12 del libro primero, la ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca. No contraría ese artículo, porque está explicando las connotaciones del mismo y la conducta ilícita del mismo con claridad. ¿Estamos claros? Espero que sí, que hayan tomado anotes. Y sí, póngase en vista hasta cuando se lo voy a decir, por favor, reina linda. Seguimos con Alexandra, pregunta 5. Profe, para que sepa que a mí tampoco me llamó Nicole García, llamó fue a Nicole Salazar. Nicole García. Entonces, la 18, Nicole García. Profe, disculpe, ahora que dice 18 que era que le tocaba a Carol. Carol ahorita se le fue la luz en su casa, entonces ella está Bueno, tratando de volver a entrar, pero está a en ver, eso. ya está aquí entrando. Muy bien, escríbelo ahí en el chat, Caroline. La 19 se la voy a dar, creo que ya entró Víctor Rueda, todos deben decir una. Y ya ahora sí, ya el que entró de vuelta nuevo ya no tiene pregunta. La 5, Alexandra Aguirre. Pregunta 5. ¿Qué diferencia hay entre el delito de estafa y el delito de fraude? En el delito de estafa es entre personas naturales y en el delito de fraude la víctima es una persona, el victimario es una persona natural y la víctima una persona jurídica y tiene que ver con lo que son los servicios y los seguros. Ambos implican actos de engaño. Excelente, Alexandra, muy bien. Cielo, la 6. Bueno, la pregunta 6 dice, ¿cuáles son las diferentes clases de delito de usurpación? Bueno, en los artículos 228, 229 y 229A mencionó que ocupar un bien inmueble sin autorización, apropiarse Mirándome acá la cámara, ajá. de un bien inmueble ajeno, remover una marca o señal de un bien inmueble, también despojar a una persona de su bien. Y la última que vi fue despojar de su ejercicio de apropiación del bien. Muy bien, muy bien. Lawson, la 7. No, el micrófono, Lawson, no lo activaste. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, Lawson.
Listo. La diferencia es entre violencia doméstica y el delito de maltrato al menor o al adulto mayor en términos generales, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, básicamente la diferencia está en que cuando hablamos de delitos de violencia doméstica nos referimos a la familia, ¿no? A parejas que viven en el mismo domicilio. Y en el caso de violencia al menor de edad o al adulto mayor nos referimos a integrantes, personas que integran grupos vulnerables. Los menores de edad, por supuesto, y los adultos mayores, ¿no? Por supuesto, las penas también varían porque obviamente es menor la sanción en cuanto a violencia doméstica y es mayor en cuanto al tema de violencia a los grupos vulnerables como los menores de edad y los adultos mayores, ¿no? La agravante, por supuesto, es mucho más. Entonces, básicamente, en eso radica la diferencia entre estos dos delitos, ¿no? Muy bien. Aparte de lo que dijo Joshua, que está correcto, en la violencia doméstica, el grado de parentesco es un requisito fundamental. En la figura del maltrato, el parentesco entre víctima y victimario es un agravante. Y la violencia doméstica, esto es muy importante, el acto tiene que ser continuo. La agresión física o psicológica es de manera continua. Todos los días le está gritando, lo está empujando, le está mentando la madre, haciéndole sentir menos, ya sea el hombre o la mujer, se realiza con mayor incidencia en la mujer como víctima, pero también se da siendo el hombre víctima. Esa es una diferencia importante. Hay continuidad en la agresión o en el hostigamiento. En el maltrato, una sola vez que se dé, es maltrato. Muy bien, continuamos. Gabino, el 8. Buenas tardes, profesora. El 8 menciona diferentes formas de los delitos contra la familia. Bueno, primero indicar que los delitos contra la familia forman parte de los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, creo que más o menos dice así. Esa parte de los delitos contra la familia tiene que ver con el tema de matrimonios dados de forma fraudulenta para cualquier tipo más que todo para buscar algún o causar algún tipo de perjuicio, ¿no? a la familia, ¿no? En cuanto al tema del matrimonio nulo, también tiene que ver con el tema de la utilización del patrimonio familiar también para eh, eh, temas de causar daño a la familia. También tiene que ver con tema de, permítame. Sí, está bien lo que estás diciendo. Está Ajá. bien lo que Sí. estás diciendo. Fíjese. Que estoy tratando de recordar. No cumplir, mire, no cumplir con los con la compromisos como pensiones pensión alimenticias, alimenticia, correcto, así es. malbaratar el patrimonio familiar. Usted escucha cuando dicen debe salvaguardar los bienes o el patrimonio en la misma forma que lo haría un buen padre de familia. Oiga, usted no puede estar empeñando ni puede estar hipotecando los bienes para saldar deudas de juego, por ejemplo, o para irse de viaje, o para estarse comprando ropa, o para estarse haciendo uñas. No puede. La pensión alimenticia no la puede utilizar en eso. Entonces, mire, aquí usted sabe que existe un impedimento para contraer el matrimonio y lo hace. Usted sabe que la persona es hermana suya, que es producto de una relación extramatrimonial de su papá o de su mamá, o era un primer hijo que se mantuvo oculto. Mire, esto es más común de lo que nosotros pensamos. Y si usted no lo sabía y se dio cuenta el mismo día, es preferible que usted
lo diga y se suspenda el matrimonio. Porque Correcto. aparte de la situación de moralidad, aquí hay una situación de salud. Los hijos que usted va a engendrar van a venir con problemas. Eso es importante. Entonces, aquí, cuando usted estudia esta figura delictiva, usted se tiene que ir al Código de la Familia para ver cuáles son las causales de nulidad y de impedimento para el matrimonio. Muy bien. Hay algo que yo voy a aprovechar para decirle, porque acuérdense que nos estamos preparando también para el examen. Está muy bien que ustedes aquí hayan dicho concepto de la figura, por ejemplo, aquí que estamos diciendo las diferentes formas de los delitos contra la familia. Pero si estuviéramos en un examen, yo se lo pondría mal o le bajaría punto. Usted debe ir directo a la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias son 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son las modalidades, tipo o clase? Acuérdense que es lo mismo 1, 2, 3, 4. ¿Me estoy explicando? Acuérdense que esto nos está sirviendo de repaso y de preparación para el examen. Muy bien, Gabino, muy bien. Vamos contigo, Emita. A mí me tocó A ti la te número tocó 9. la 19. ¿Hay alguien aquí que La entró de última? 9. Helen, un momentito, Emita. Helen Macías, Sí, la profesor. 20. 20 para ti. Dale, Emma, la 9. La pregunta número 9 es: ¿cuál es el verbotipo del delito de robo? El verbotipo es: mediante violencia o intimidación en la persona se apodera de una cosa mueble ajena. Ajá. Apoderarse de una cosa mueble ajena, del hurto. ¿Cuál era? ¿Del robo o del hurto? Robo. Ah, del robo. Era del robo. Perfecto. Apoderarse mediante violencia. Muy bien. Muy bien, Emma. Vicente Abrego, la 10. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Cuáles son los delitos o acciones ilícitas precedentes del delito de blanqueo de capitales? En el artículo 254, los delitos precedentes del blanqueo de capitales es el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de órganos, los delitos contra el ambiente, los delitos de explotación sexual comercial, los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, los delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, la estafa, el robo, delito financiero, secuestro y extorsión, entre otros. Muy bien, entre otras. Exactamente, está el sicariato, homicidio agravado. Bien. Pregunta 11, Anet Ortega. Aquí, profe, la pregunta sería, ¿cuáles son las diferentes formas de los delitos contra la vida humana? Sería homicidio, femicidio, homicidio culposo y aborto. Fíjese, ajá, bien, pero hay una cosa de lo que ella dijo que lo que ella dijo no deja de tener razón, está bien, pero fíjese, la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las diferentes formas de los delitos contra la vida humana? ¿Qué hizo Anet? Anet habló de una forma y de sus clasificaciones, pero la pregunta no habló de las clasificaciones, digo de las formas. Delitos contra la vida humana tiene 3 secciones, quiere decir que son 3 formas: homicidio, lesiones personales y aborto provocado. Si la pregunta hubiese sido, diga las 3 formas o clases de delitos contra la vida humana y sus respectivas clasificaciones, entonces entraría homicidio, homicidio doloso, agravado, culposo. Ya no tendríamos que decir cada uno de los tipos del agravado, porque todo se resumía en agravado, ¿no? Culposo, qué sé yo qué. Pero la pregunta es las formas de los delitos contra la vida humana. 3. Entonces serían las sesiones que homicidio, lesiones personales y aborto Aborto provocado. agravado. Muy bien. Lizzy, pregunta 12. Pregunta número 12. Ajá. Diferencia entre delitos de injuria y delitos de calumnia.
Bueno, la diferencia de estos dos se basa en el tipo de daño que causa, ya que la calumnia son acciones que consiste en acusar falsamente a una persona de haber cometido un delito, mientras que el delito de injuria consiste en hacer expresiones de manera escrita o verbal que afecten, humillen, ofendan o afecten la dignidad de la persona, la honra y su reputación. Muy bien, Sadie. Perdón, Lizzy. Sadie, vamos contigo. Pregunta 13. Sadie, yo aquí, Sí, ¿quién la allá? pregunta 13 es Ajá. diferentes formas de delito de retención indebida. Ajá. La primera sería del artículo 240, que nos habla sobre la retención indebida de cuotas, ya sea las alimenticias, las sindicales o de préstamos. ¿Qué te pasa con el empleador? Dice que le va a descontar al trabajador para pagar alguna de estas cuotas, pero el dinero no llega donde corresponde. Y la segunda sería como el no entregarle los descuentos que han realizado los trabajadores, en el artículo 242. Bien. Como que se te congeló la cámara. Bien. Vamos con Emily Forero. Ok, la pregunta 14 14. me dice sobre los tipos de delitos contra la seguridad informática, que vendrían siendo, según lo estipulado en el artículo 289 del Código Penal, lo que es el acceso indebido, lo que es la manipulación e interferencia de datos, y estos se agravan cuando hay unas oficinas públicas que estén bajo su mando, eh, instituciones o servicios públicos como el IDAN, el Metro o el Seguro Social, y bancos y aseguradoras y otras entidades financieras. Ajá. Bien. Vamos ahora con la 15. Bien. Marciaga. Pregunta número 15. Diferentes tipos o formas de lesiones personales. Ajá. Bueno, el Código Penal en los artículos 136 a 140 nos establece las modalidades de lesiones personales, ¿no? Tenemos las lesiones personales simples, las lesiones personales agravadas, las lesiones personales culposas, la violencia psicológica y las lesiones personales contra los servidores públicos. Ujú. Ajá. Muy bien. Y esa lesión personal, todo lo que dijo Marciaga está muy bien. Y las lesiones psicológicas contra la mujer, que está en el 138A. Muy bien, Marciaga. Vamos contigo, Benítez. Eres la 16. Pregunta 16, Gabriela. Sí, profesora. Pregunta 16. Diga los delitos sexuales en la ley penal panameña. Sería el delito de violación, violación agravada, acceso sexual a menores arriba de los 14 años, y menor de 18. También está acoso sexual, actos libidinosos y corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial, que esto puede incluir conductas como proxenetismo, pornografía infantil, entre otras. Fíjese, bien, pero vamos a ir definiendo allí. La violación sexual involucra mayores y menores de edad. Entonces, el nombre que se da es violación sexual. Estupro, que ahora le llaman relaciones consensuadas, que ya hemos discutido en clase porque no estoy de acuerdo con ese nombre. Actos libidinosos o abusos deshonestos. Está la pornografía infantil, la corrupción de menores. Tenemos también lo que tiene que ver con la pornografía infantil. Está el proxenetismo. Acuérdese que la explotación sexual comercial,
que continúa teniendo naturalezas sexuales como la trata de personas, ahora se convierte en un delito contra la humanidad. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Torres. Torres José. Pregunta número 17. ¿Qué relación hay entre el delito de libertad individual y la desaparición forzosa? Los delitos contra la libertad son aquellos que atenten contra la capacidad de una persona para decidir libremente sobre su vida, desplazamiento o voluntad. Pero la desaparición forzosa es una de las formas más agravantes a la libertad individual. Y el artículo 152 nos dice que esta tiene una característica específica, que el sujeto activo que comete la desaparición forzosa es el Estado o uno de sus miembros de apoyo. Muy bien. Nicole García, pregunta Sí, 18. aquí dice la pregunta 18, diferentes formas de delito de aborto. Vemos en los diferentes tipos, está el aborto provocado por la mujer, que para mí es el doloso, que lo hace con la intención. Está el aborto provocado sin el consentimiento de ellas, de terceros. O sea, que lo hacen sabiendo que está embarazada y le inducen el aborto sin el consentimiento de ella. Está el aborto eh, también regulado por la ley, pues con excepciones legales. En caso de un abuso a la persona, pues diga, profe. No, sigue, sigue, sigue. Ah, Sigue, sigue. está el aprobado con excepciones legales, el culposo, el sin el consentimiento y con el consentimiento de terceros también. O sea, que esta persona induce a otras personas a hacer el aborto, pues. Ajá, bien, fíjese. Esas excepciones legales, su denominación es excusas absolutorias, ¿sí? Que cuando la víctima ha sido violada y está la violación debidamente inscrita en el sumario, registrada en el sumario, acreditada en el sumario, perdón, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando el feto o el nuevo ser vendría con taras y problemas que su vida sería realmente tortuosa. Rueda la 19. Sí, ya la leo, profesora. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Cuáles son las clases de delitos de homicidio? Bueno, yo tengo acá, bueno, según el Código Penal panameño, lo que es el libro segundo al título primero del capítulo primero de los delitos contra la vida humana, hace mención de estos, que es lo que pude encontrar del 131 al 139, habla sobre los homicidios dolosos en el artículo 131. Dime, Hace, no, acuérdate, no hay que explicar, los son tal, doloso, okay, ¿cuál es el otro? homicidio doloso, están los culposos, y también encontráis dentro de eso que es el homicidio por emociones violentas. No sé si se cuenta, profesora. A ver, el código tiene. Ajá, ¿qué otro tienes? Ese es el código artículo 100, ese que dije por emociones violentas, es el artículo 132. Hace mención de eso. Ajá, ¿ya terminaste? No, uno Ajá. más. Los homicidios agravados también, profesora. También habla de los homicidios. ¿Sí? Mire, muy bien. Cada uno de esos numerales que tiene el 132 se arropan bajo un mismo paraguas. Homicidio agravado. Si yo les digo a ustedes, diga cuáles son los homicidios que se consideran agravados, entonces usted tendría que decir el que existe un nexo de parentesco entre la víctima y el victimario. Cuando la mujer está embarazada, cuando la víctima es una mujer embarazada, es un niño de 12 años o menos, cuando es un adulto, ¿me estoy explicando? Ahí entonces ustedes, ahora es agravado, doloso o simple, está el agravado, está el culposo, está el femicidio, está aquel que insta a otro al suicidio. No es al suicida,
al que se le sanciona, porque si se murió ya usted que lo va a sancionar, el que insta a otro a suicidarse. Bien, y por último, la pregunta 20. A ver, Helen. Sí, ¿qué relación hay entre el delito de hurto y el de robo? Bueno, yo tengo que la relación del delito de hurto y el de robo es que ambos son formas de apoderarse ilegalmente de bienes ajenos, o sea, es decir, que afectan el mismo bien jurídico, el patrimonio, pero el robo es una forma más grave que el hurto, porque además de tomar lo ajeno, implica el uso de la violencia o intimidación en contra de la persona. Y en el hurto hay habilidad, destreza. En el hurto, habilidad, destreza. En el robo, la violencia. Ya en otros países, esta división, por ejemplo en la mexicana, esta división del hurto y el robo en realidad no debe ser. Se debe arropar todo bajo la denominación de robo. Y lo que nosotros conocemos como hurto es el robo en su modalidad simple. Y lo que nosotros conocemos como el robo aquí sería el robo en modalidad agravada. Muy bien, jóvenes, los felicito. Parece que estuvieron viendo las otras clases, los otros grupos. Está muy bien, si eso fue así. Vamos a la segunda parte del taller. Esa segunda parte del taller consiste en lo siguiente. Yo le voy a presentar a usted un corto de un noticiero peruano sobre el conflicto Israel-Irán. Y usted deberá hacer lo siguiente. Usted va a hacer un análisis siguiendo los pasos que yo le he enseñado para analizar un caso práctico. Obviamente, nosotros aquí en nuestra aula virtual y en la aula presencial no podemos ir paso 1, paso 2, paso 3 y nos vamos directo a la respuesta. Usted me deberá identificar en la respuesta, en la plenaria que vamos a hacer aquí, decirme los delitos, la figura delictiva o las figuras delictivas presentes en el problema. Si existe alguna causa de justificación o eximentes de culpabilidad, por ejemplo, y me lo va a analizar bajo la perspectiva, bajo la óptica del derecho penal panameño, de el Estatuto de Roma. Imaginémonos que eso se está dando aquí en esta área y lo vamos a analizar bajo la Carta Democrática Interamericana y la Carta de los Estados Americanos, de la OEA. También con respecto a la Carta de Naciones Unidas. Yo le voy a pasar el corto. Usted le tomará un capture de pantalla, suba su análisis. Yo le he dicho que tenga como una libreta virtual, ¿se acuerda? Y el debate lo vamos a hacer en nuestra próxima clase porque usted va a necesitar desarrollar e investigar. Sin embargo, a la hora que finaliza esto, que es a las 2 de la tarde, 2:10, usted deberá hacerme un capture de pantalla, enviarme los avances que cada uno de ustedes ha hecho de aquí a que finalice la clase al grupo de WhatsApp. ¿Estamos claros? Profe, disculpe, Carta de Código Penal Panameño, Estatuto de Roma, Carta Democrática Americana, Carta de Naciones Unidas, me falta una carta, ¿cuál era? De la OEA.
Bien, entonces vamos a presentarle momento. Un momentito, por favor. ¿Están viendo en pantalla? Sí. Muy bien. Esto es del canal de noticias P21, un medio digital del Perú. Y hacen como un breve resumen. Este tiene un corto de 2 minutos aproximadamente. Empezamos. Del conflicto entre Irán e Israel, los ataques militares que vemos hoy son el episodio actual de una Vamos vieja a enemistad. empezarlo Quédate. con 3 minutos. A ver. ¿Cuál es el origen del conflicto entre Irán e Israel? Los ataques militares que vemos hoy son el episodio actual de una vieja enemistad. Quédate hasta el final que aquí te lo contamos. Hubo un tiempo en que las relaciones entre Israel e Irán fueron bastante cordiales hasta que en 1979 la revolución islámica de los ayatolás conquistó el poder en Teherán. Aunque Irán se opuso al plan para la división de Palestina que originó la creación del Estado de Israel en 1948, fue el segundo país en reconocerlo después de Egipto. Con el paso de los años, Israel comenzó a ver en Irán como uno de los principales peligros para su existencia. Para Israel, truncar el programa nuclear iraní fue una obsesión para evitar que en un futuro disponga de armas atómicas. Israel no cree que Irán solo persiga fines civiles en su programa. Ya estamos en el 5º día de bombardeos entre Irán e Israel, y este conflicto ha dejado en lo que lleva más de 240 muertos. En la madrugada del 15 de junio, Irán lanzó otra oleada de misiles sobre Israel. Las sirenas sonaron en todo el país y al menos 11 personas murieron. En respuesta, Israel bombardeó Teherán y confirmó la muerte de Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la operación León que Asciende, con el objetivo de desmantelar el programa nuclear iraní. También afirmó que la Fuerza Aérea de Israel controla el cielo de Teherán. Irán contraatacó con misiles que lograron evadir la cúpula de hierro e impactaron en zonas residenciales de Tel Aviv y otras regiones. Fue el ataque más letal desde el inicio de esta nueva fase del conflicto. Según el ejército israelí, ya destruyeron 1/3 de los lanzadores de misiles iraníes. Mientras tanto, miles de civiles en Teherán intentan escapar hacia Turquía y Armenia. La ONU calificó la situación de profundamente preocupante y pidió diálogo urgente. UNICEF advirtió que los niños están pagando el precio más alto. Algunos países han tomado acción y posición. Francia bloqueó la presencia de 5 empresas israelíes en una feria aeroespacial. Y Rusia se ofreció como mediadora en el conflicto, buscando posicionarse como pacificador ante Donald Trump en un posible acuerdo que también beneficiaría sus intereses en Ucrania. Trump, por su parte, negó participación en los ataques contra Irán, pero lanzó una advertencia. Si Irán ataca a Estados Unidos responderá con toda la fuerza. ¿Y ustedes qué creen que pase? No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a Perú 21. Bien, jóvenes. Ya usted vio el corto. Usted va a hacer un análisis de ese caso práctico, igual como lo hacemos. Para poder identificar si hay figura delictiva o no, usted tiene que analizar los elementos que la constituyen, porque pueden haber afectaciones a la conducta ilícita, pueden haber causas de justificación. Aquí estamos viendo, mire, lo estamos viendo desde 3 perspectivas, desde la perspectiva del derecho positivo, es decir, del derecho penal panameño, desde la perspectiva del derecho internacional penal, con lo que es la Carta Democrática
interamericana. Claro, eso está en el Medio Oriente, pero nosotros estamos analizándolo como si hubiese sido aquí. Bajo la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA. Y lo estamos viendo desde la perspectiva del derecho penal internacional, el Estatuto de Roma. Yo tengo que ver la vigencia de ese documento en los países, qué tipo de figuras delictivas estamos hablando. Usted va a identificar la figura delictiva que usted considere. Mire que ese libro segundo de nosotros es amplio. Yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Me expliqué? Entonces, los avances que usted haga ahora le va a tomar una foto y los va a enviar al grupo de WhatsApp en el momento en que finaliza la clase. Para la próxima clase que abrimos esto a debate, usted tiene que venir preparado para compartir pantalla. ¿Me expliqué? No puede hablar más de 3 minutos. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes, entonces Dios le bendiga ricamente. Esto yo lo voy a estar subiendo en el transcurso de la noche. Hasta luego. Chao, profesora. Buenas noches, profe. Chao, profe. Luego. Chao.